Hoy me voy a centrar solo en 3 versículos para el mensaje que quiero compartir con todos. Así que Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3 va a ser el tema que hoy vamos a estar trabajando. Dice así: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Señor, tu palabra es tan perfecta que el único problema, Señor, cuando estamos delante de tu palabra somos nosotros. Por eso te pido 2 cosas, Señor. La primera, por mí, que tengo que compartir la palabra con tu pueblo. Señor, que no perdamos el temor al hacerlo. Que no subamos aquí de cualquier manera. Que no dejen de temblarnos las piernas al saber que responderemos de cada palabra que hemos dicho desde este púlpito. Dame la capacidad de poder hablar con fidelidad tu palabra, para no poner mis ideas sobre el texto, sino el texto sobre mí. Que sea tu palabra predicada, Señor. Que sea predicada con autoridad, pues es tu palabra y no nuestra. Y que sea tu Santo Espíritu usándome para edificar hoy a tu iglesia. Pero también te pido por ellos, por los que escuchan este mensaje, que le den la debida atención a tu palabra. Porque tu pueblo toda la vida, cuando la Biblia ha sido abierta, ha guardado silencio, porque cuando Dios habla, la gente calla. Que escuchen con temor y reverencia, pero también con un corazón humilde, para que no solo se quede la información en la cabeza, sino que afecte a los corazones. Y que tu Santo Espíritu siga trabajando a través de tu iglesia cada vez que somos expuestos a tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu presencia durante la predicación. Háblanos, Señor, y edifica a tu iglesia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, antes de entrar en estos 3 versículos, que es un pasaje breve, me gustaría, a modo de resumen, que pudiésemos, y creo que va a estar todo en la pantalla para que puedan seguirlo conmigo, tener una idea de todo lo que hemos visto en los primeros 12 capítulos, para que así podamos situarnos. Sé que la mayoría han seguido la serie, algunos quizás han incorporado a mitad de la serie, otros están de visita, pero para entender en qué parte de la historia estamos, porque ya hemos avanzado parte del libro, me gustaría que trajésemos a nuestra mente, a nuestro corazón, algunas de las verdades que hemos visto a lo largo de los 12 primeros capítulos de Hechos. En el primer capítulo, en Hechos 1, vimos cómo Jesús ascendía, pero primeramente, antes de ascender, pidió a sus discípulos que se quedasen orando y esperando la promesa del Espíritu Santo, y además de eso vimos cómo Judas Iscariote fue sustituido. En Hechos capítulo 2 pudimos ver la venida del Espíritu Santo sobre esos creyentes que estaban reunidos en el día de Pentecostés. Y pudimos ver también cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicaba su primer sermón y encontrábamos la primera conversión masiva de creyentes. Y luego al final de Hechos 2 veíamos cómo la iglesia tenía comunión y participaba de la enseñanza. En Hechos capítulo 3 vimos la curación de un paralítico a manos de Pedro en el poder y en el nombre del Señor, y aprovechando los ojos que miraban esa conversión, Pedro predicó nuevamente otro gran sermón, y después de esa predicación otra multitud se convirtió al Señor. En Hechos 4 vimos ya el primer arresto, la persecución empieza a tomar forma, la persecución empieza a llegar a la iglesia y Pedro y Juan son arrestados. Pero la iglesia respondía orando por ellos y la presión contra los creyentes empieza a aumentar. Quieren parar la predicación, quieren que dejen de hablar
de Jesús, pero sin embargo acaban siendo liberados. En Hechos capítulo 5 vimos que milagros y señales eran hechos por manos de los apóstoles. Y nuevamente vemos discípulos del Señor encarcelados. Nuevamente vemos que la persecución está tomando fuerza, pero se les pone en libertad con una orden. No pueden seguir predicando sobre Jesús. No pueden seguir predicando el evangelio, a lo que vemos que los discípulos siempre se recusan con esa frase que debe gobernar nuestros corazones en este mundo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hechos capítulo 6 vimos que la iglesia había crecido tanto que empezaron a haber las primeras disputas. Empezaron a haber controversias, empezaron a haber ya quejas en medio del pueblo y hubo la necesidad de elegir a los primeros diáconos para atender las mesas, atender esa necesidad y que los apóstoles no descuidaran la palabra y la oración. Y en todo eso Esteban fue arrestado. Fue en el capítulo 7 donde vimos a Esteban predicar ese maravilloso sermón lleno del Espíritu Santo, pero allí Esteban muere apedreado. Vemos su lapidación, vemos cómo muere, pero al mismo tiempo vemos algo glorioso. Esteban vio los cielos abiertos, el Señor ahí en su trono esperando a Esteban porque había muerto como un fiel siervo de Dios. En Hechos capítulo 8 vemos que la persecución ya es tan grande y después de la muerte de Esteban, que la iglesia es movida a dispersarse, ya empiezan a temer por su vida, empiezan a correr por distintos lugares. La persecución está tomando cada vez más intensidad, cada vez más personas se levantan contra la iglesia, pero esa persecución tiene una maravillosa consecuencia, que el evangelio deja de quedarse en una ciudad. Y por causa de la persecución, el evangelio empieza a correr a otras regiones. En ese mismo capítulo vimos el hecho de un mago famoso de la zona, Simón el Mago, teóricamente convirtiéndose, pero que era una falsa conversión, que al final quería comprar incluso el don de Dios que había sobre los apóstoles. Y vemos como Pedro lo reprende con mucha dureza. Y vimos también a Felipe predicar el evangelio al eunuco etíope. Y vimos la conversión de ese eunuco. A partir del capítulo 9, un personaje se hace ya popular en medio de los creyentes porque había sido uno o el mayor perseguidor de la iglesia, pero a partir del capítulo 9 algo glorioso pasa en su vida. Saulo se convierte al Señor y empieza a predicar, especialmente y con mucha valentía, metiéndose en las sinagogas a predicar de Cristo. Y ahora el perseguidor pasa a ser perseguido. El que quería matar creyentes pasa a ser amenazado de muerte. En Hechos capítulo 10 empezamos a ver que ya no solo judíos entran en la escena, sino que cada vez más gentiles llegan al Señor. Y la manera como empiezan a notar que todos son parte de un mismo pueblo es que reciben el Espíritu Santo como los judíos reunidos lo habían recibido, los judíos cristianos de aquella época, hablo de judíos étnicos, que eran discípulos de Cristo, habían recibido al Espíritu Santo en Pentecostés y ahora lo mismo está pasando con gentiles para decir que aquellos que están en Cristo, independientemente si son judíos o gentiles, son un mismo pueblo. Y el caso más claro que vimos fue la conversión de Cornelio y su casa a través del encuentro que tuvo con Pedro. En Hechos capítulo 11 vimos cómo Pedro narra la conversión de los gentiles. Empieza a dar a conocer a las personas y creyentes de origen judío que los gentiles están llegando a la fe, que los gentiles ahora son sus hermanos, que los gentiles han recibido el mismo Espíritu Santo que ellos han recibido. Y la persecución está haciendo que sigan corriendo a otros lugares y es donde empiezan a llegar a sitios como Antioquía, donde leímos esa frase, y fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Y el último capítulo que vimos, el capítulo 12, pudimos ver cómo uno de los apóstoles ya pasa a ser el primer mártir de los apóstoles. Jacobo fue decapitado. La Biblia dice que murió a espada, pero eso es una expresión que normalmente se utilizaba para hablar de que le cortaron la cabeza. Fue decapitado a manos de ¿quién? Del rey Herodes.
Además de eso, vimos como Herodes tenía a Pedro preso y además de eso estaba esperando el momento, porque los judíos así lo pedían y eso les alegraba el corazón, para matar también a Pedro. Pero Pedro salió milagrosamente de la prisión, Dios obró poderosamente y después de eso, de su liberación, Herodes mata a los guardas que lo custodiaban. Herodes va a un lugar, da un mensaje para que la gente levante sus ánimos, lo vitoree, le aplauda y al recibir la gloria que solo le pertenece al Señor, con esa voz de los hombres que decían voz de Dios y no de un hombre, muere instantáneamente. Y de ahí nosotros aprendimos que no se le puede quitar la gloria al único que es digno. Eso es lo que hemos visto. Pero a pesar de que la persecución ha crecido, a pesar de que Herodes ya ha matado a Jacobo, a pesar de que Esteban ya murió apedreado, a pesar de que multitud de judíos quieren ver muertos a los cristianos, a pesar de eso, el final de nuestro capítulo 12 tenía una frase que es la clave. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hay persecución, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Ya están muriendo creyentes, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Tienen que abandonar sus hogares, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Nosotros no podemos solo ver la tragedia. Hermanos, tenemos una visión muy oscura, muy gris, muy superficial. Cuando miramos la Biblia solo vemos la tragedia y no vemos la mano de Dios detrás. Porque a lo mejor si no llega la persecución grave en Jerusalén, que lleva incluso a Esteban a morir apedreado, a lo mejor no salen de allí. A lo mejor se quedan como nosotros, haciendo solo reuniones los domingos entre nosotros. A lo mejor si no llega una persecución a España, no salimos. A lo mejor si no nos cierran el local, no vamos a las calles. Y yo creo que sería muy necio si de repente llega una ley o algo y dice, local cerrado, oh pastor, Dios no está con nosotros. Entonces Dios no estaba con ellos. Ah, pastor, sí estaba con ellos. A lo mejor lo que estaban eran cómodos. Y a veces Dios tiene que dejarnos claro una cosa que ha dicho Jesús desde el principio. Id. No dijo quedaos. Id. Y yo siempre suelo decirle esto a los hermanos cuando estoy hablando de las primeras cosas que aprenden sobre el Evangelio. Le dijo, y si no vamos, la frase es, id, os mando yo. Si no vamos y Él quiere que vayamos, si tiene que mandar un gran pez para que acabemos donde tenemos que acabar, lo manda. Y ese gran pez se puede llamar crisis económica, ese gran pez se puede llamar problema personal, ese gran pez se puede llamar una enfermedad. Hermano amado, el Señor da instrucciones y nos ama tanto que muchas veces con su poderosa mano arquitectará situaciones para que hagamos lo que Dios nos dijo desde el principio que teníamos que hacer. Claro que nadie quiere una iglesia perseguida, claro que no era agradable lo que estos hermanos están pasando, pero fue la razón de las misiones. Por eso lo primero que vemos aquí, yo lo llamo las misiones forzosas. Yo lo llamo las misiones forzosas. Las misiones que a lo mejor no queríamos hacer. Porque estaban cómodos en casa. Estaban cómodos viviendo su fe en sus hogares. Estaban cómodos simplemente reuniéndose en las casas, comiendo con alegría y sencillez de corazón, celebrando la cena del Señor, predicando el Evangelio, hablando con algún vecino, trayendo a algún amigo, pero ciertamente cómodos. Pero el Señor dijo, pero era a todas las naciones, era a toda criatura. Bueno, pues vamos a hacer misiones. Bueno, ya sé que hay que hacer misiones. El propio Señor Jesús nos lo dijo, esperad y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y ahí ya está. No, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero parece que estaban muy cómodos en Jerusalén. El Señor ya dijo en Mateo 28, id por todo el mundo, haced discípulos de todas las naciones, pero se quedaron muy quietos en Jerusalén. Luego les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, pero seguían en Jerusalén. Bueno, pues de alguna manera yo lo veo así.
Tenéis que hacer misiones. No las hacéis, las vais a hacer. Pero que vais a ir a las naciones, vais a ir. Y ahí llega la persecución. No, Dios no hizo nada contra ellos. La maldad ya estaba en el corazón de esos hombres. El odio ya estaba en el corazón de esos hombres. Pero Dios puede usar incluso la maldad de los hombres para sus propósitos, que ahora quizá no lo entendemos. De la misma manera que José acaba en Egipto a la diestra de Faraón por la maldad de sus hermanos. Pero Dios ya había dicho que José acabaría a la diestra de Faraón en Egipto, solo que Dios usa la maldad de sus hermanos para cumplir sus propósitos. Por eso yo a esto le llamo las misiones forzosas. Porque no parecen misiones voluntarias, parecen misiones hechas por miedo, por necesidad, por preservar la vida. Pues ya que salieron por la persecución, algo que vemos es que, bueno, por el camino predicaban el evangelio y empezaban a haber conversiones en otros lugares. Pero ahora la historia cambia. Hemos leído Hechos 13, versículos 1 al 3, y ahora la historia cambia porque ya no van a ser misiones forzosas. Ahora van a ser misiones dadas por el Espíritu Santo. Porque hasta entonces hemos visto gente huir, gente escapar y en el camino predicar. Pero ahora, hoy vamos a ver al Espíritu Santo separar a dos personas para una misión particular y esas personas responder en obediencia. Y hoy vamos a ver eso y vamos a sacar algunas enseñanzas prácticas para nuestro tiempo presente como iglesia. Porque nuestra manera de leer Hechos no es solo ver qué bonita la historia de los creyentes en aquel tiempo. Hermano, yo quiero que mientras veamos Hechos, hagamos tres cosas. Uno, que veamos la obra de Dios, porque no son grandes hombres. Piensa que lo primero que hemos visto son hombres haciendo misiones por miedo. No son grandes hombres que han ido a las naciones, son hombres que han corrido a las naciones por una necesidad. Lo que vamos a ver en Hechos es la mano de Dios detrás de la obra y vamos a dar la gloria a Dios. Dos, vamos a ver cómo caminaban, cómo vivían, cómo anduvieron estos primeros creyentes. Pero también tres, vamos a examinarnos. Porque no quiero que veamos el libro de Hechos como un libro de historia y qué bonitas las misiones y no las vamos a hacer. Qué bonito cómo se reunían y no nos vamos a reunir. Qué bonito cómo quedaban juntos los creyentes y no vamos a quedar. Porque eso me sonaría a un corazón muy rebelde. Muy bonito, Señor, qué bonita tu iglesia, qué bonito nuestros hermanos, pero yo seguiré haciendo lo que a mí me da la gana. No, también vamos a examinarnos. Vamos a ver esa iglesia, vamos a aprender de sus aciertos, vamos a aprender de sus errores y vamos a examinarnos y responder en obediencia. Hermano, Dios no quiere a través de Hechos darnos una clase de historia del cristianismo. Dios quiere a través del libro de Hechos también reprendernos, llamarnos la atención. A lo mejor Dios también tiene que decirle, caminando por fe, ya es hora de despertar. Ya os habéis inflado bastante. Empezasteis 3 en una casa, luego fuisteis a un local 30, en el otro local 70, no cabíais, fuisteis a otro local 90, no cabíais, fuisteis a otro local 150, 200, no cabíais, llegasteis aquí, ahora sois 500 y no cabéis, pues otro local. No, a lo mejor Dios está diciendo, ya basta de locales más grandes. Y hay que salir fuera. Y hay que ir a las naciones. Y hay que seguir la misión. No podemos solo inflarnos. No podemos solo quedarnos en Jerusalén. Hay que ir a Judea. Hay que ir a Samaria. Por eso no tenemos que tener solo la cabeza abierta para una clase de historia. Tenemos que tener un corazón abierto para decir, Señor, yo hoy soy esa generación de creyentes. Ellos fueron los creyentes de esa época. Tú y yo, hermano, ellos fueron responsables como pueblo de Dios de ese tiempo y de ese lugar. Tú y yo somos responsables de este tiempo. Hermano, tú y yo vamos a responder ante Dios por lo que nos tocaba hacer en esta época y si lo estamos haciendo. Ellos van a responder por su época, por su contexto. Ellos están con los judíos, persecución, y Dios ya tratará con algunos por ser cobardes, con otros otra cosa. Pero nosotros tenemos este contexto. Este es el lugar donde vivimos. Este es el tiempo que nos ha tocado, esta es la ideología que nos envuelve, los políticos que nos han tocado, las leyes, el contexto, el mundo, la Babilonia que nos ha tocado. Y tenemos responsabilidades.
Tú y yo estamos leyendo lo que esos creyentes hicieron. Y si el Señor no viene antes, alguien va a leer lo que tú y yo hicimos aquí. Y yo quiero que cuando dentro de unos años, si Jesús no ha venido, otro pueblo lea de lo que nosotros como creyentes hicimos en este contexto y en este tiempo, digan, wow, tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos. Yo no quiero que seamos una parte oscura de la historia, decir, qué pena, esa generación fue una generación mala. Ojalá el Señor, suerte que el Señor la siguiente la fortaleció, porque esta estaba muy... Yo no quiero que nos vean y solo aprendan de lo que hicimos mal. Yo quiero que la siguiente generación de creyentes nos vea y tenga valor y decir, si ellos hicieron eso, nosotros también. Si ellos fueron fieles en su época, nosotros también. Si ellos fueron fieles en ese mundo, nosotros también. Hermano, te pregunto, ¿qué ejemplo le estamos dando a la siguiente generación de creyentes? ¿Estamos siendo la iglesia que ellos podrían imitar? O más bien le diremos, no nos miréis a nosotros, no acertamos. No, hermano, tenemos que ser esa iglesia para que esos pequeñitos que traen en brazos nos vean como referente de iglesia. Hermano, esos pequeños que cargáis en los brazos, que están en la escuelita, os miran a vosotros para ver cómo es un creyente. Os están mirando a vosotros, no están yendo a otra iglesia. No están yendo a otro pueblo, os miran a vosotros en casa para ver cómo son unos padres cristianos. Os miran a vosotros en casa para ver lo que es un matrimonio cristiano y dicen, pero qué raro, ¿no? Que el pastor hable de esto en la iglesia, pero papá y mamá en casa no son así. Os están mirando, callados. No dicen nada, todavía no reclaman, no tienen edad, pero se están mirando. Y yo solo hago una pregunta. Esa generación que nos está siguiendo los pasos, esos pequeños Josué que vienen detrás, pueden ver a un Moisés entre nosotros. Para decir, yo aprendí de Moisés y yo voy a simplemente replicar lo que hizo. ¿Estamos seguros con la caminando por fe que va a quedar con esa siguiente generación? Les hemos dejado un buen modelo para que cuando el mundo cambie y otras congregaciones cambien, la siguiente generación se mantenga íntegra y diga, nosotros seguiremos fieles al Señor como nuestros padres nos enseñaron. Qué pregunta dura, ¿eh? Porque de eso sí que somos responsables tú y yo, nadie más. Por eso yo quiero aprender de ellos, de sus aciertos y sus errores, para dejar un legado para otra generación. Que si Cristo no viene, vean nosotros un ejemplo para ser fieles al Señor. Y no un ejemplo de lo que no tenían que hacer. Entonces vamos al libro de Hechos, pero con el corazón abierto. Es decir, Señor, si me tienes que reprender hoy, repréndeme. Porque yo no vine a escuchar lo que quiero oír, yo vine a escuchar lo que necesito oír, que es más importante. Puede ser que lo que necesito oír no me va a gustar hoy, pero es necesario. Que hoy tu palabra sea espada, atraviese mi corazón, me haga ver desnudo ante tu palabra, incluso humillarme y decir, Señor, me rindo, voy a hacer lo que tengo que hacer. Vamos entonces a analizar esas misiones que empiezan hoy dadas por el Espíritu Santo. Lo primero que vemos en la iglesia es que profetas y maestros estaban al frente de la iglesia. En Hechos 13:1 dice así, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Y nos da la lista de los que estaban ahí delante. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Una de las cosas primeras que vemos en el texto es que hay un liderazgo en la iglesia. Hay un liderazgo. Y en este caso son unas figuras destacadas. Profetas y apóstoles estaban delante de la iglesia. Aquí habla de profetas y maestros también. Vamos a ver qué palabras se van intercambiando a lo largo de los capítulos. Pero nosotros, por ejemplo, vemos en Hechos 11, 27 y 28 cómo había profetas ya ahí. Nosotros vemos por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Cuando nosotros miramos esa distinción que ha hecho Hechos 13:1, que profetas y maestros estaban ahí adelante, es porque las funciones eran diferentes. Porque el que profetizaba tenía una función y el maestro tenía otra función. La palabra que vemos aquí como profeta nos indica que esas personas hacían una cosa que a mí me gustaría traducir como proclamar.
Y es lo que, por ejemplo, hacemos cada domingo aquí, proclamar la palabra, proclamar el mensaje de Dios para su pueblo, proclamar el evangelio, proclamar lo que Dios tiene para decir. Por eso cada domingo nos podemos poner en este púlpito y afirmar con toda claridad, así dice el Señor. No para leerte el futuro, no para decirte con quién te vas a casar, no para decirte si tienes que viajar o no, para decir lo que Dios tiene que decir a su pueblo. La función principal que ejercían esos hombres, esa palabra profetas, era la función de proclamar la palabra de Dios, de dar a conocer el mensaje de Dios, un mensaje que exhortaba, un mensaje que consolaba, un mensaje que fortalecía, un mensaje que empujaba a la iglesia a salir. Pero luego estaban los maestros, y a mí me gusta esta palabra que les puede sonar más, pedagogía. Enseñaban, que es, por ejemplo, lo que podemos hacer los martes. Los martes enseñamos cosas que dice la palabra sobre la vida cristiana, sobre el consejo de Dios, sobre cómo administrar nuestra vida, cómo administrar nuestros recursos bajo los principios bíblicos. Entonces, hay dos cosas diferentes. Está la enseñanza y está la proclamación. Y yo creo que hay una distinción. Y yo creo que la iglesia necesita las dos cosas. La iglesia no necesita solo que alguien vaya enseñando principios bíblicos. La iglesia necesita que alguien proclame la palabra de Dios, proclame el mensaje de Dios, proclame el evangelio, proclame la dirección de Dios para su pueblo. La proclamación nos desafía, la proclamación golpea nuestro corazón, la proclamación nos exhorta. La enseñanza nos nutre, nos enseña para aplicar luego un sinfín de cosas en nuestro diario vivir. Predicación y enseñanza, proclamación y enseñanza, lo vamos a ver junto en la iglesia cada vez más. Mira, por ejemplo, lo que veremos en Hechos 15 y el versículo 35. Dice, mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Pablo y Bernabé estaban en esta lista que hemos visto, ¿verdad? Pero mira qué dice. ¿Qué dice que estaban haciendo en Antioquía? No solo enseñaban, ¿verdad? Podía haber dicho, y se quedaron predicando, pero no dice solo predicando, ¿no? O podía haber dicho, y se quedaron enseñando, pero no dice enseñando solamente. ¿Qué dice? Enseñando y predicando. Esto nos enseña que son conceptos diferentes. Esto nos enseña que alguien cuando escucha eso piensa, enseñaban y también predicaban y también enseñaban. Entonces hay una distinción. Hay una distinción. Lo que yo estoy haciendo a lo mejor los domingos cuando exponemos la voluntad de Dios para su pueblo, confrontamos a su pueblo, llamamos la atención a su pueblo, exhortamos a su pueblo, alentamos a su pueblo, animamos a su pueblo, proclamamos las verdades de Dios, el evangelio, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y luego podemos sentarnos con hermanos en una casa, ¿no? Leer la palabra. Oye, ¿qué dice Dios de la familia? Pues mira, el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La esposa debe sujetarse al marido, los hijos deben obedecer a sus padres. Enseñamos, ¿no? Oye, mira, me pasa esto con mi jefe, ¿qué hago? La Biblia dice que debemos obedecerles como al Señor, no como a los hombres, incluso a los que son maleducados y groseros. Ay, mira, es que tengo un compañero de trabajo que me ha hecho esto. Bueno, la Biblia dice que debemos poner la otra mejilla, que debemos pagar el mal con bien, que debemos orar por ellos, que debemos amar al enemigo. No, ahí ya vamos dando una enseñanza diaria para diferentes contextos de nuestra vida. Así que hay una separación y la iglesia necesita las dos cosas. La iglesia necesita las dos cosas. A veces ves un hermano que tiene unos dotes, ¿no? Como para una proclamación y dices, wow, me llega. Ay, el otro hermano es diferente. Bueno, porque puede ser que traiga más una enseñanza y a lo mejor sí que la proclamación te está golpeando más y tú la estás sintiendo más, pero no puedes valorar a un predicador, no puedes valorar la palabra que escuchas por lo que sientes. Porque es muy peligroso. Porque hay charlatanes que hacen sentir mucho. Hay lobos que hacen sentir mucho. No, nosotros no podemos valorar a un predicador por lo que provoca en nuestro corazón. Tenemos que valorar a un predicador por su fidelidad a Dios. Porque nos trae la palabra, no por lo que nos hace sentir. A veces el predicador que mejor te va a predicar te va a hacer sentir enfadado, porque no te va a gustar.
porque te va a confrontar, pero es el predicador que en ese día fue fiel a la Escritura. La pregunta no es qué me hizo sentir, la pregunta es, ¿predicó el texto? ¿Es palabra de Dios? Esa es la gran pregunta. Y la iglesia necesita nutrirse de ambas cosas, hermano, y oramos para que en esta iglesia cada día haya más predicación y enseñanza, enseñanza y predicación. Y esos hombres estaban ahí al frente, dedicados a enseñar y predicar. Y qué maravilla, hermanos, qué maravilla, porque eso es lo que guía a una iglesia, eso es lo que da forma a una iglesia. Alguien dijo una vez, una iglesia tiene la forma de sus pastores. No, una iglesia tiene la forma de sus sermones. De sus sermones. Hermano, los sermones y las enseñanzas de una iglesia tienen un efecto doble. Cuando son bíblicos, van haciendo que la oveja del Señor, que no sabe mucho, vaya aprendiendo. Y como es oveja, poco a poco se va a ir sometiendo y rindiendo a lo que aprende, porque es palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, la persona que no es del Señor acabará quejándose de algo y saldrá porque no se rinde a la palabra. Cuando predicamos fielmente la palabra, tiene un efecto doble en la iglesia. La oveja se nutre, crece y cambia, y la cabra no resiste mucho. Porque la cabra al final es tan confrontada que cada vez se siente más cabra, no le gusta reconocer que es cabra, que prefiere ir a Hilson para creer que es oveja, y se acaba marchando. Ojo, el Señor hace una obra en el corazón y se acaba rindiendo. Pero lo que está claro es que el impío no prevalece en la congregación del justo. Cuando hay palabra de Dios, el corazón o se rinde o se revela. No hay punto medio. No hay punto medio. Y la oveja puede ser confrontada, pero al mismo tiempo se rendirá a la palabra. La iglesia necesita un púlpito centrado en la palabra, porque solo tendremos así una iglesia que es moldeada conforme a la palabra. Por eso los martes enseñamos palabra, los jueves estamos con Éxodo, los domingos con Hechos, y si hay otra reunión, más palabra, porque lo que necesitamos es una iglesia moldeada a la palabra. Nada más. Otro detalle que nos ha dado el primer versículo son nombres de las personas que están ahí al frente. ¿Y saben qué nos enseña eso? Algo que ya dijimos la semana pasada, y es que tenemos la primera iglesia mixta. Ya empieza a haber gente que no son solo judíos étnicamente, entre comillas, pura sangre. No. Ya tenemos una iglesia más parecida a Caminando por Fe, de toda lengua, tribu y nación. Por eso me gusta Caminando por Fe. Porque cuando yo voy a Brasil de visita y visito una iglesia, son todos brasileños. Ahí si no hablas portugués, fastidiado. Y cuando he ido a predicar a México, a una iglesia, son todos mexicanos. Y cuando he ido a otro sitio a Chile a predicar, son todos chilenos. De ahí te encuentras uno o dos que han emigrado, pero muy poco. Pero estamos aquí. Aquí hay de todo tipo de colores de piel, algunos acentos que ni entiendo a veces, de todos los países. Unos te traen un día un pollo, otros un día un taco, otros días un caldo que tienes que ir a Google a decir, ¿qué me voy a comer? Porque me ha dicho el nombre la hermana, pero a ver qué me voy a meter en el cuerpo, ¿no? Digo, a ver si me está dando murciélago y yo aquí, vete a saber. Es una aventura. Pero esto es una maravilla por una cosa. Esto es porque alguien salió de su casa y fue a su pueblo. Si nosotros seguimos así encerrados, esto no lo van a vivir en otros sitios. Esto tiene que enseñarnos que hay un territorio amplio, que la mies es mucha, pero me parece que los obreros son pocos. Y como me decía un pastor, es que yo conocí pastores que eran más duros que yo. Me decía, Juan Manuel, la mies es mucha, los obreros pocos y malos. Y yo, bueno, ya mejoraremos. Si usted cree que yo soy duro, usted no sabe lo que me ha curtido a mí. Yo he escuchado cada frase. Pero sí, hermanos, es un gozo ver esto, porque el cielo se parece un poco a esto. A toda lengua, tribu y nación. Algo impensable en un mundo lleno de diferencias étnicas, de racismos, de clasismos, pero hecho posible por el poder del Evangelio. Por eso cuando salgamos no vamos a ir a predicar solo a nuestros compatriotas, también al pakistaní que nos vende el pan, a la china que te hace las uñas, también ahí
con el traductor de Google, pero predicándole, mientras te pinta el gel ese de colores y una flor al final. No lo sé, hermanos. Pero el reflejo de esto es el reflejo de las misiones. Gente de toda lengua, tribu y nación, es el reflejo de que las misiones están tomando forma. Porque mira los nombres y todo lo que podemos decir de ellos. En primer lugar, a Bernabé tenemos, también llamado José, que es un levita natural de Chipre. Eso lo vimos en Hechos 4:36. Pero luego llega Simón, que dice Simón llamado Níger. Níger literalmente es negro. ¿Por qué? Posiblemente porque su origen sería el norte de África. Simón era un nombre hebreo. También significa que podía ser un prosélito, ¿no? Un judío, alguien que había asimilado la fe de los judíos, pero viniendo de otro pueblo. Luego tenemos a Lucio de Cirene. No es nuestro Lucio de Roma ni de Italia, es Lucio de Cirene. Cirene era una ciudad en Libia, al oeste de Egipto, es decir, al norte de África. También podemos hacernos ya una idea de cómo podían ser sus rasgos. Este hombre aparece junto a Pablo, seguramente en esos saludos finales de Romanos 16. Luego tenemos a Manaén, que nos da un detalle curioso de Manaén, y es que dice que había sido criado con Herodes, el tetrarca. Ese nombre Manaén es un nombre griego, traducido de un nombre originalmente hebreo. Y el dato que nos da es que podía haber estudiado con Herodes o, según el escrito original en griego, podían haber sido amigos de la infancia. Y finalmente tenemos a Saulo, un hombre de Tarso y un antiguo enemigo de la iglesia. Menuda mezcla. Eso es lo que hacen las misiones. Las misiones no fabrican una raza aria. Las misiones fabrican pecadores de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, unidos con el propósito de dar la gloria a Dios y exaltar a Cristo. Eso es lo que hacen las misiones. Y ese es nuestro trabajo, amada iglesia, las misiones. Yo creo que después de Hechos, cuando termine Hechos, la iglesia va a tener que empezar a hacer serios momentos de oración para que Dios nos guíe y empuje a las misiones. Para que nos dé sabiduría de cómo hacerlas. Y empezar a orar para ver a quién mandamos. Porque, hermanos, será triste, pero hay que mandar gente. No solo cheques a misioneros. No puede ser, de verdad, que de una iglesia que ya está creciendo a este tamaño, todavía Dios no queme un corazón a las misiones. Sé que no es fácil, pero tendremos que orar para que Dios los levante. Y tendremos que orar para sustentarlos. Y tendremos que orar para que vayan. Y tendremos que orar para que sean capacitados. Pero que ahí está claro que las misiones tienen un bonito resultado. Un pueblo mixto, unido para la gloria de Dios. Pero ahora entra alguien en escena que también es fundamental para la iglesia. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a dirigir al liderazgo. Hechos capítulo 13 y el versículo 2 dice: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Dice que estaban ministrando, Eso significa desempeñar un oficio, significa realizar un cargo público. Y muchas veces se utilizaba para hablar de un oficio sacerdotal. Pero esto lo vemos porque esa palabra aparece también en 2 de Timoteo 4:5, cuando dice: pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. Pero lo curioso es que estaban ministrando al Señor. Porque nosotros en algunas congregaciones, dependiendo de dónde vengan, ustedes van a ver personas decir: ahora viene el tiempo de la administración. Siempre entendemos que es gente ministrando a gente. Pero el texto dice que estaban ministrando al Señor. No estaban ministrando a las personas, estaban ministrando al Señor. Y esto nos habla de una búsqueda y un sacrificio espiritual al Señor. Hermano, nosotros ya no tenemos que sacrificar corderos, cabritos, novillos. Nosotros ahora tenemos que sacrificar nuestra vida
Debemos ser, como Pablo dice en Romanos, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora nosotros no presentamos sacrificios de animales, presentamos sacrificios espirituales. Nuestras oraciones, nuestro ayuno, nuestro servicio, nuestros cánticos. Ahora esos son esas ofrendas de las que habla el Antiguo Testamento, que son aroma agradable al Señor. Y ahí estaba el liderazgo, ministrando al Señor y ayunando. Es decir, que estaban separados en un tiempo prolongado sin alimentos. Mira esta frase de Wesley Duell que dice: el ayuno en el sentido bíblico es elegir no participar de alimentos porque tu hambre espiritual es tan profunda, tu determinación en la intercesión es tan intensa o tu guerra espiritual es tan exigente que has dejado de lado temporalmente incluso las necesidades carnales para entregarte a la oración y la meditación. Hermano, el ayuno es el grito del corazón humano de necesito mucho de Dios. No estaban ayunando para tener un coche. No estaban ayunando egoístamente para que Dios les hiciese un favor o curara a un amigo. No lo estaban haciendo. Y los ayunos de hoy están muy centrados en el ego. Pastor, voy a ayunar porque por un trabajo. O sea, dentro de nada tenemos gente ayunando para que les toque la lotería. Es decir, no te he visto ayunar por esa lengua que cada vez que queda con las hermanas habla de más. No te he visto ayunar por ese orgullo que no hace que te santifiques. No te he visto ayunar por ese corazón que hace que no ames a los hermanos. Y ahora vamos a ayunar todos para que Dios te dé un trabajo. En la Biblia no veo ayunos para trabajos. En la Biblia no veo ayunos para cosas materiales. En la Biblia veo ayunos pidiendo socorro a Dios, quebrantados como el de Nínive, rotos, arrepentidos. En la Biblia veo ayunos de gente que busca a Dios intensamente, que quiere la guía de Dios, que quiere dirección de Dios. ¿Por qué creen que estaban estos hombres reunidos? Querían dirección de Dios, querían poder de Dios, estaban al frente de la iglesia. Eran los primeros perseguidos. ¿Qué peso tendrían sobre sus hombros? Si ya Moisés cargaba peso hasta el punto que Jetro le dijo reparte la carga, ahora imagínate estos líderes de la iglesia con la multitud de creyentes que hay, todas las cargas, los casos que tienen que atender, los consejos que tienen que dar, las críticas, las persecuciones, porque esto no ha cambiado. Además de eso, la labor de enseñar, de predicar, la preocupación de que la iglesia esté bien, las persecuciones del mundo de aquella época. ¿Y qué hace ese liderazgo? Va a buscar a Dios. No hace una junta donde nuestra inteligencia y sabiduría tendrá la solución. Va a buscar a Dios. Y eso está faltando mucho. A veces la iglesia está confiando mucho en nuestro criterio, en nuestra capacidad. Hermanos, yo sé, Dios nos da sabiduría, sé, Dios nos da inteligencia, pero que no empecemos a depender de esa sabiduría e inteligencia y a no buscar la guía de Dios para todo lo que hacemos en la iglesia. De Él es la iglesia. Él tiene que marcar el rumbo, no nuestra estrategia humana. Él guiará nuestras decisiones y a veces incluso nos moverá a algo que parece un poco temerario. Diremos, hermano, creo que el Señor quiere que hagamos eso. Y ese liderazgo tendrá que orar y tendrá que ayunar para decir, es temerario, bueno, pues oremos porque puede ser temerario y de Dios. Y de golpe se mirarán y dirán, es de Dios. No va a ser fácil, puede tener problemas, pero es de Dios. Necesitamos ese liderazgo. Necesitamos un liderazgo que la pasa de rodillas. Necesitamos un liderazgo que todavía que Dios guía. Que Dios orienta, que Dios da poder. Predicamos la palabra seguidamente. Esto es una guerra. ¿Crees que Satanás quiere que el invitado se convierta? ¿Crees que Satanás quiere que el matrimonio que está roto y su corazón se rompa? ¿Crees que Satanás quiere que el hijo rebelde hoy se venga abajo? ¿Crees que Satanás quiere que la iglesia se ame? Esto es una guerra y ¿sabes a quién va a ir a perturbar? A quien va a dar la proclamación, al quien va a proclamar la dirección de Dios. Va a poner carga en su corazón, cosas en su cabeza, noches sin dormir, pesar. Va a levantar críticos, va a levantar cosas para que lo tengan perturbado, se distraiga y no se centre tanto en Dios, no ore tanto y venga tocado al púlpito, su corazón esté para abajo, entonces no predique con... Eso es una guerra que no vive nadie más.
que aquel que se sube aquí y la siente en el pecho mientras está hablando. A veces está predicando uno y piensa que están los demonios mirándole a los ojos. Y esto no es misticismo, es la realidad. Por eso la iglesia no debe dejar desde su lado también de orar. Señor, Señor, ayuda, Señor, fortalece. El sábado orar, Señor, da descanso al predicador, da descanso a nuestros pastores. Prepara sus corazones. Si tienen alguna batalla, dales victoria para que vengan en el poder de tu espíritu. Es que hay una guerra y lo estamos tomando todo muy carnalmente. Parece que nos hemos reformado mal. No todo es misticismo. Nuestra guerra no es nuestra batalla no es contra carne y sangre. Contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Predicar es una guerra. Ahí fuera vemos mucha guerra, pero la mayor está aquí. Porque en la guerra de aquí hay gente que su eternidad cambia. Ahí cambian leyes, cambia la economía, aquí cambia la eternidad de algunas personas que pasan del infierno a la gloria. Esto es peligroso. La proclamación de la palabra es un arma que tiene mucha oposición. Por eso necesitan un liderazgo así, que ministran al Señor, que ayuna, que ora, porque necesitan su poder. Porque son hombres débiles, son hombres pequeños, son hombres que se entristecen, que se debilitan, que están cabizbajos, que llevan guerras internas, pero suben al púlpito como si fueran a comerse el mundo. Que uno los ve y se pone, ¿cuánto hay ahí? No hay nada. Hay un corazón que subiendo la escalera ha dicho, Señor, o me usas o aquí no pasa nada hoy. Eso es lo que necesitamos. Un liderazgo que depende de Dios. Y no de todos sus cursos y de sus estudios. Que ministra al Señor y ayuna como estos hombres. Que saben que sin Dios y su poder no va a haber nada. Solo van a ser palabras al aire. Que todo está en su mano. El ayuno tiene que estar en la vida no solo del liderazgo, sino de los creyentes también. Porque tú también tienes esa guerra. Quizá no en la predicación, pero la tienes en tu matrimonio, la tienes con tus hijos, la tienes en el trabajo, la tienes en este mundo. Hermano, que tú ahora sales y te vas a tu casa, pero mañana vas a pasar 8 horas en Babilonia. Y el martes vas a trabajar a Egipto. Hay guerra, hay oposición, hay tinieblas, hay pesadez en el ambiente. Y hay que ir en el poder de Dios. También necesitamos una iglesia que ayuna, que busca al Señor, porque si no caeremos más de la cuenta. En Lucas 5, 33 al 35 dice, y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquellos días. ¿Qué días son esos? Los nuestros. ¿Sabes cuándo ya no hay que ayunar? Cuando él vuelva. Cuando el novio vuelva. En la gloria no ayunamos, hermano. Porque en la gloria no hay lucha con el pecado, no hay guerra espiritual. Pero el novio les fue quitado. ¿Cuándo? Cuando ascendió en gloria. Ahora se quedan ellos con la batalla. Sí, con el poder de Dios, pero con la batalla. Y ahora hay que ayunar. Por eso Jesús también en el Sermón del Monte, una de las cosas que dice a sus discípulos es, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas. Pero no dice si ayunáis. ¿Te has dado cuenta? No dice si ayunáis, porque el sí es bueno, si vais y lo hacéis. No dice cuándo. Es decir, doy por hecho que vais a ayunar. Por eso también dice, cuando oréis, porque doy por hecho que vais a orar. Y me preocupa que no estamos haciendo las cosas que Jesús daba por hecho que su iglesia tenía que estar haciendo. La iglesia, y especialmente su liderazgo, debe destacarse por una actitud dependiente y constante por buscar con una actitud dependiente y constante la dirección de Dios para la obra de Dios. Estamos en una iglesia que dependa de Dios, no de estrategias. Necesitamos una iglesia guiada por Dios, empoderada por Dios. Las estrategias humanas sirven para muchas cosas, efectivamente, pero no llegan al corazón.
Eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios. Dios, en varias ocasiones, vemos que direcciona a la iglesia a través de los líderes. ¿Con quién habla Dios en ese instante? Con los líderes. ¿Quién estaba ministrando al Señor? Los líderes. Por eso, y este punto es importante que la iglesia vele por tener un liderazgo piadoso, confiando que son hombres que ministran delante del Señor y que son guiados por Dios mientras caminan con temor delante de Dios. Porque cuando esas personas llegaron y dijeron, ahora vamos a mandar a Bernabé y a Saulo, no creo que la iglesia protestara diciendo, confiamos que son hombres de Dios. Hermano, no hay que seguir a ciegas a los pastores. No hay que seguirlos dejando la Biblia de lado, pero hay que confiar que Dios levanta hombres piadosos para su pueblo. Hay que confiar que Dios levanta hombres piadosos para su pueblo. Y velar por ello también a la hora de levantar nuevos pastores. Finalmente, en ocasiones, aunque parezca triste, la iglesia debe encomendar, guiada por Dios, a algunos líderes a iniciar nuevas obras en otros lugares. ¿Creen que los hermanos de Antioquía estaban contentos con la partida de Pablo y Bernabé? Pues imagínense ustedes cuando el mes que viene les digamos que al final Clicia y yo vamos a empezar una nueva obra en otro pueblo a media hora. Ay, no. Pero a veces toca. Hay algo más importante que nuestro corazón y es la obra. Nadie va, pues si ya Dios nos permitió empezar con esta, podemos empezar con otra. Aquí ya hay una buena estructura de trabajo. Hay buenos diáconos, hay otro pastor. Podemos volver a empezar en el salón de nuestra casa y empezar en nuestro pueblo, que no hay nada. Alguno ya está pensando, ¿a cuánto me queda el pueblo del pastor? No, es que eso no se puede hacer. Eso es lo que el corazón quiere porque es bonito, porque nos amamos. Nos queremos, pero tenemos que querer la obra más que a nosotros. No, esas cosas tienen que empezar a pasar en la iglesia. Porque soñamos con que todos se levanten aquí para trabajar aquí, para que se queden aquí, porque los amamos aquí, pero eso no es lo que el Señor va a querer. Tenemos aquí grupos de 30, 40 personas que viven a casi una hora de aquí. Y si en vez de que tengan que hacer una hora de camino hasta aquí, mandamos a alguien allí y empezamos una obra allí, una hora, porque están viniendo. Hay que ser estratégicos. Pero nos quedamos con 40 o 50. Ya se irá llenando y mandaremos otros 50 para otro lado. Y se volverá a llenar y mandaremos otros 50 para otro lado. Y ya inventaremos de reunirnos una vez cada 3 meses todos juntos y apretados para volver a vernos. Pero hay algo más importante que nuestro cariño. La misión. La misión es más importante. La misión es más importante. Hermanos, nosotros tenemos que tener eso presente. El Señor estaba separando a unos hombres para servir. Seguramente la iglesia estaba contento con ellos allí. Y a lo mejor incluso podían pensar, ¿y por qué Pablo? Que se vaya el otro. Que Pablo se quede. Es que no ves, eso no puede estar en los corazones. No pueden haber favoritismos. Nosotros tenemos que confiar en lo que Dios hace para el bien de su obra. El pastor John Piper dice en una ocasión, Dios habló en medio del ayuno y adoración para dirigir a la iglesia, mostrando que el Espíritu Santo guía la misión de la iglesia y llama a sus siervos a la obra para la cual Él los ha elegido. Hermanos, Dios guía a su iglesia. Dios guía la obra y debemos orar y ayunar para que el Señor guíe esta obra también. No vamos a empezar otra obra en casa. Era un ejemplo, que no se pongan tristes de momento. Lo que me vengo a referir es que son cosas por las que hay que empezar a orar. Hermano, no se cabe. A lo mejor el Señor nos está diciendo cosas. Y a lo mejor nosotros pensando, bueno, nos quedaremos con la nave de al lado, tiraremos la pared, cabremos más. ¿Y si no es lo que quiere Dios? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Y si no es lo que quiere Dios? Puede estar bien y puede ser que sea lo que Dios quiera. No, pues yo quiero que crezcáis todavía más aquí. Ok, amén. Pero que sea lo que Dios quiera. Necesitamos una iglesia que busca dirección de Dios, que busca guía de Dios. Y para eso
Oración y ayuno han sido siempre las herramientas. Y terminamos con el versículo 3 para acabar, con la imposición de manos sobre ellos. Dice, entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Este acto es importante en la iglesia, imponer las manos. Ya lo hemos visto antes en Hechos 6, versículos 5 y 6. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Exactamente lo que hacen aquí sobre Pablo y Bernabé, ponen sus manos sobre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por un simple motivo. Era como una manera en que el liderazgo de la iglesia, nombrado por Dios y por el poder que Dios les había concedido, la capacidad, mejor dicho, encomendaban a otros a la labor, autorizaban esa labor. Es decir, cuando los apóstoles pusieron las manos sobre los 7 diáconos en Hechos 6, toda la iglesia que miraba ya sabían que ellos estaban autorizados por los apóstoles, autorizados por el liderazgo, y entonces en ese momento la iglesia los miraba y podía aceptar instrucciones. Si ellos venían a casa eran confiables. ¿Por qué? Porque habían puesto las manos sobre ellos. Le estaban diciendo a la iglesia, respondemos sobre ellos. Los encomendamos a la misión. Tienen nuestra aprobación, entendiendo que ese liderazgo da esa aprobación de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5:22, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Mira qué instrucción le da Pablo a Timoteo, que está ahí. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía la responsabilidad de enseñar, capacitar y mañana levantar a otros. Pero Pablo le dice, cuando vayas a poner las manos y decirle a la iglesia, este también es pastor o este es diácono, no lo hagas a la ligera. ¿Por qué, Pablo? Porque como mañana salga lobo, tú eres culpable. Como mañana salga lobo y vaya a la casa de alguien, diga, no, la iglesia lo nombró, abre la puerta y lo deja pasar a devorar. Por eso que le está diciendo a Timoteo, ándate con ojo. ¿Qué necesita? Mira, 2 cosas. 1, buen ojo bíblico. Dios ha dado requisitos que deben ser cumplidos y debe ser examinado para ver si cumple esos requisitos. Y examinar no es solo mirar en el culto, es hablar con su mujer, es hablar con sus hijos, es hacer muchas preguntas, es indagar. Y 2, guía y dirección de Dios. Porque en cuanto le pongan las manos, como no hayas acertado, Pablo dice que te vuelves partícipe de sus pecados, de todo el daño que le haga a la iglesia, te das responsable. Porque tú le dijiste a la iglesia, tiene el apoyo de Dios y tiene el apoyo del liderazgo. Peligroso, ¿verdad? Por eso hay gente en la iglesia que dice, pastor, ¿cuándo nombramos a más? ¿Qué prisa hay? ¿Qué prisa hay? ¿Qué prisa hay por nombramientos? ¿Qué prisa hay por cargos? ¿Qué prisa hay? ¿Y qué si se tardan 3 o 4 años más? No, pero ¿y qué? Pueden ayudar personas a servir áreas, pueden hacer otras cosas otras personas, pero poner manos sin ligereza. Porque es muy fácil poner pensando, bueno, luego si fallas se quitan. No va así, esto pasa así en muchas iglesias hoy. Que tienen a un montón de gente, hoy sirvo, mañana sentado, hoy sirvo, mañana sentado, hoy sirvo, mañana sentado. Digo, tú no quieres a alguien, imagínate un pastor así. El pastor, ¿por qué hoy no predica? Porque ahora está en un mes de disciplina, ahora vuelve al púlpito. Y ahora está otro mes de disciplina, ahora vuelve. No, tú quieres verlo ahí siempre. No es perfecto, pero tú tienes que velar porque sea una persona de Dios. Por eso no se puede hacer con ligereza. Hermano, hoy aprendemos algo. Aprendemos que el resultado de las misiones es una iglesia mixta y como vemos aquí es algo maravilloso. 2, aprendemos que necesitamos un liderazgo consagrado a Dios, que busca la dirección de Dios.
que tenemos que confiar de tener ese liderazgo porque creemos que de la misma manera que hizo el Espíritu Santo, el liderazgo sigue siendo guiado por Dios a día de hoy cuando busca la dirección de Dios. Y 3, necesitamos tener mucho cuidado al imponer las manos, al poner gente a trabajar, porque si es mi empresa y hace algo mal, lo despido y ya. Pero estos son almas, es el pueblo de Dios, no es lo despido y ya. Eso tiene efectos, puede generar divisiones, puede generar contiendas, puede generar malos consejos, mala guía, herejías. Y hay que tener mucho cuidado. Lo que está claro hoy es que solo Dios es el perfecto guía de su iglesia. Que miramos todo eso y da miedo. Porque dices, ¿y cómo no nos vamos a equivocar? Esto es muy complicado. Y es verdad, y cometeremos errores. Y en la iglesia no todo saldrá bien. Veremos pronto que Pablo y otro hombre se separan. Dicen, yo con este no voy. Veremos cosas así. Veremos a Pablo ir a un sitio más adelante y decir, aquí no era. Equivocarse. Pero eso no quita nuestra responsabilidad de buscar la guía de Dios siempre. Pero lo que está claro, hermanos amados, es que la guía de Dios siempre nos va a llevar de una manera u otra a una misma dirección. A la misión. El Espíritu Santo ha guiado a la iglesia en una sola dirección, la misma siempre y la misma que debe seguir hoy, la misión. Hermano, tú espero que no estés en esta iglesia esperando que la iglesia esté aquí para hacerte sentir mejor, para ayudarte en todos tus problemas, luchas matrimoniales con tus hijos, que está bien y para eso estamos. Pero por favor, si eso es lo único que hay en ti, todavía no sabes lo que es ser un discípulo de Jesús. Porque estamos para ayudar, estamos para servir, estamos para aconsejar, estamos para guiar, pero estamos para ir a la misión. Y la pregunta que yo te hago es, ¿tú qué estás haciendo por la misión? ¿Qué estás haciendo por ese llamado que tenemos todos? Ese llamado que en principio ha sido forzado por la persecución, ahora ha sido llevado por el Espíritu Santo, pero al final, ya sea la persecución o el Espíritu Santo, sigue diciendo lo mismo que Jesús dijo, id. Id a llevarte el evangelio. Hay gente ahí fuera muriéndose sin Cristo. Esa es la misión. Hermano, yo voy a llegar al cielo sin saber cosas de la Biblia. ¿Verdad? Yo voy a llegar al cielo sabiendo quién tenía razón, los calvinistas o los arminianos. Voy a llegar al cielo con lo del fin de los tiempos, exactamente el orden como era. Pero yo voy a llegar, porque yo tengo a Cristo. Yo he conocido a Jesús. Yo he creído el evangelio. Pastor, no estudiamos, no tenemos convicciones, las tenemos, pero eso no lleva al cielo. La cruz. Por eso Pablo de todas las cosas decía, yo me propuse predicar a Cristo y este crucificado. Porque al final de todo lo que podemos enseñar y aprender que es lícito y maravilloso, no podemos perdernos fuera de la cruz. Porque fuera de la cruz no hay salvación. Si una persona llega a entender las doctrinas de la gracia intelectualmente, pero no cree el evangelio, no es salvo. Si una persona llega a entender la escatología bíblica y ver cómo es el fin de los tiempos, pero no cree el evangelio, no es salvo. Si una persona llega a aprender griego y hebreo, pero no cree el evangelio, no es salvo. Hay que estudiar, amén. Hay que tener convicciones, amén. Pero el mundo necesita el evangelio. Y la iglesia eso ya lo sabe. Pastor, es que yo hay cosas que todavía no sé, pero el evangelio sí. Porque si no, no eres creyente. Y si sabes el evangelio, ya tienes lo que se necesita ahí fuera. Ahí fuera se necesita gente que como ese ciego diga, yo solo sé que estaba ciego y ahora veo. Yo solo sé que estaba muerto y él me dio vida. Y el que me dio vida se llama Jesús. Se necesita ir a decir que somos pecadores, ya lo sabes. Que nadie puede salvarse por sí mismo, ya lo sabes. Que la única esperanza está en creer en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Ya lo sabes. O sea, lo que necesitas para ir, ya lo tienes. Entre nosotros podemos hablar, debatir, seguir creciendo y llegaremos con debates y aprendizaje a la gloria. Pero lo que necesitas para ir ya lo tienes. ¿Y sabes qué nos dice hoy el Señor? Que apaguemos los móviles,
que ya lo hemos dicho varias veces. Por eso siempre digo, hermano, cuando suena sin avisar es descuido, cuando suena avisando es rebeldía. Vamos a dejar que lo cojan incluso. A ver si es el primo, el abuelo, quién fue. Pero lo que sí nos dice el Señor es que hay que ir. Tenemos una iglesia hermosa y no nos falta palabra. No significa que sabemos todo, pero estamos aprendiendo mucho. Cada martes, cada jueves, cada domingo. Pero hermano, que no acabemos indigestos solo de comer. No solo debemos comer, también debemos preparar comida para otros. Tenemos un lugar hermoso en el que nos edificamos mucho, pero no solo debemos edificarnos, debemos edificar a otros. Tenemos un lugar hermoso en el que nos cuidamos unos a otros, pero hay un montón de gente ahí fuera que todavía no es parte de aquí y necesita a Cristo. Hermano, no me equivoco al decir esto. Sigamos creciendo como iglesia en amor, en conocimiento y gracia, pero que eso no nos encierre aquí y se nos olvide la misión. Que cada reunión que hagamos de oración, que cada viernes que quedemos especial una vez al mes, dediquemos un espacio a partir de ahora a orar. Señor, guíanos a la misión. Dinos cómo. ¿Cómo empezamos? ¿Empezamos orando y ya levanta a las personas? ¿Los empezamos a capacitar? ¿Empezamos por algún pueblo cerca? ¿O de momento sustentamos a un misionero extranjero? Pero guíanos, porque la tendencia ahora es emocionalmente decir, es verdad, vamos a hacer esto, pastor. ¿Lo ves? Eso no es guía del Señor, eso es emoción. O ya has escuchado un mensaje y ya vamos a hacer. Espérate, a lo mejor tiramos un año orando. Pero hay que orar. La iglesia no se puede guiar con prisas, ni por emoción. Hoy el Señor me habló, vamos a hacer un montón de cosas. Te va a durar 2 días. Esa gente dura una semana. Es verdad, voy a ir a Pasión por las Almas, voy a hablar con los hermanos, quiero salir con ellos. El mes que viene ya no estás. Porque el mes que viene predicamos de otro tema y ahora dirás, no, ahora tengo que hacer culto en casa, ahora tengo que... La emoción dura poco. La convicción es lo que nos sostiene. Y la convicción es orar y buscar la guía de Dios. Y ya Dios dirá. Pero por lo menos empezar a orar. Por lo menos empezar a buscar dirección. Por lo menos empezar a decir, Señor, es verdad. Dirígenos. Dirígenos para todo en esta iglesia. ¿Cómo gestionamos la llegada de nueva gente? ¿Cómo gestionamos los que todavía no saben del Evangelio? ¿Cómo gestionamos los nuevos en la fe en una iglesia que ahora tenemos? Gente nueva en la fe y gente que ya sabe bastante. Guíanos, Señor. Danos tu sabiduría. Danos tu guía, danos tu consejo, porque así iremos bien. Así iremos bien. Así que Dios nos vuelva a una iglesia que busca constantemente la guía de Dios. La guía de Dios. Nos ha guiado hasta aquí. Nos hemos equivocado a veces y nos seguirá guiando. Pero que seamos una iglesia que diga, Señor, nosotros vamos a orar, ministrar al Señor, ayunar y buscar. Esa es nuestra parte. La tuya, guiar, capacitar y obrar. Amén, iglesia. Que el Señor, a pesar de la torpeza del predicador, pueda hablar a los corazones hoy conforme a su voluntad. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos dices cada semana, por cómo nos empujas. Sentimos, Señor, tus manos desde atrás empujando y diciendo, salid, id, buscad, orad. Y es lo que te pido, Señor. Te pido que sigas empujando a tu iglesia en tu dirección. Que nos hagas una iglesia cada día más dependiente de ti, más dirigida por ti. Que ministra, ayuna en tu presencia, sabiendo que de ti viene la guía y el poder. Ayúdanos en nuestra debilidad. Perdona nuestros errores, porque a veces tomamos decisiones equivocadas. A veces somos emocionales. Pero ayúdanos, Señor, bajo la guía de tu palabra, porque en tu palabra es inspirada por tu Espíritu Santo. Y que sea tu palabra la que siempre sea la brújula de esta iglesia. Pero que no dejemos de orar y depender de ti. Y si el día de mañana nos duele un poco en el corazón ver salir a alguien para la misión, nos dolerá, pero sabremos que será para algo más importante. Que tú traerás a otros, que otros saldrán a otras ciudades o naciones,
Pero Señor, lo importante es que abramos nuestros ojos más allá de estas paredes y veamos que hay una gran mies que alcanzar y que nosotros somos la generación de creyentes responsables en este tiempo. La misión esta vez nos pertenece a nosotros, aquí en España donde estamos y en este tiempo en el que vivimos. Mueve a Caminando por Fe a la misión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.